tratar, como son poquitos, de que interactúen bastante. Así que esténse atentos, porque les voy a... para que no se te han aburrido, más que nada, ¿sí? Entonces, bueno, la clase pasada lo que empezaron a ver con Ariel fue la noción de trabajo, ¿sí? Trabajo de una fuerza. Lo que vieron, en principio, fue la formulita para calcular el trabajo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una caja, le estoy haciendo esta fuerza así. Además tenemos las que conocemos, el peso y la normal. Me imagino que está apoyado sobre el piso. Imagínense que lo quiero llevar desde este punto a este punto, ¿sí? Ponele que son, no sé, 1 metro, ¿sí? Entonces, podemos calcular el trabajo de cualquiera de todas estas fuerzas que estén acá, ¿sí? Pero si yo le quiero calcular, por ejemplo, la de esta fuerza F, imagínense, no sé, que esto es 45 grados, la formulita del trabajo era el módulo de esa fuerza, no sé, 20 newtons, ponele, por el desplazamiento, ¿sí? En este caso, el punto inicial es este, el punto final es este, entonces es 1 menos 0, si ponemos sistema de referencia así. Entonces esto va a ser 1 metro por el coseno del ángulo que separa a este delta X, que es así, ¿no? A este delta X con la fuerza F, que fíjense, si pongo el delta X acá, para que sea más fácil de ver, el ángulo es 45 grados. ¿Sí? Esa es una de las formas que tenemos de calcular el trabajo. Bien, después lo que hicieron, bueno, hicieron varios ejercicios de esto, y lo que hicieron fue también distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas. O sea, las fuerzas pueden ser conservativas o no conservativas. Conservativas, ¿sí? Las dos fuerzas conservativas que conocemos son el peso y la fuerza elástica. Que esta fuerza elástica, creo que se las nombró Ariel, pero no llegamos, digamos, no llegaron a hacer algún ejercicio con una fuerza elástica, digamos, que eso por eso es lo que vamos a hacer hoy, pero sí con el peso. Y hablaron también de cuáles son las características de las fuerzas conservativas. Y las no conservativas básicamente son todas las demás que conocen. Por ejemplo, no sé, la tensión, la normal, alguna fuerza externa, por ejemplo esta, imagínense que es, no sé, un hombre tirando de ese cubo, ¿sí? Una fuerza externa. La fuerza de rozamiento, ¿sí? Todas las que se le ocurran que no sean estas dos son no conservativas. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos sirve saber cuáles son conservativas y cuáles no? Bueno, primero, por los teoremas de conservación que vimos, que ahora los voy a enunciar, pero tienen que saber cuáles son las fuerzas no conservativas principalmente. Y además, lo que tiene de importante es que las fuerzas conservativas tienen varias características, ¿sí? Entre ellas, si mal no recuerdan, por ejemplo, el trabajo de fuerzas conservativas en una trayectoria cerrada de acero, por ejemplo, pero además lo importante que tienen es que tienen asociado un potencial en el cual se evidencia, digamos, que a las fuerzas conservativas solo le importa el punto de inicio y el punto donde termina. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy del punto A al punto B con una fuerza conservativa, estamos hablando de conservativas, a mí no me importa si yo hago esto para llegar hasta ahí, si yo hago esto, no me importa. Lo único que me importa para saber el trabajo de una fuerza conservativa entre A y B es cuál es el punto A y cuál es el punto B. No me importa el camino. ¿Está bien? Y además, bueno, eso se pone en evidencia en que cada fuerza conservativa tiene un potencial asociado que lo que va a hacer es, nos va a ayudar a calcular el trabajo. Porque, por ejemplo, si yo tengo este camino, bueno, ponele que puedo hacer trigonometría y qué sé yo, la fuerza peso puedo saber más o menos cuánto mide esto y puedo calcular el trabajo de la fuerza peso con esta fórmula. Si el camino es fácil en general, o por ejemplo en este caso que es una línea recta, es fácil calcular el trabajo del peso o de la fuerza elástica. ¿Está bien? Ahora, cuando pasa esto, que tengo un camino que es una porquería, que no me sé cómo es el delta X, que el ángulo, fíjense que el ángulo del peso
con el desplazamiento va cambiando todo el tiempo, ahí tengo que usar fuertemente el hecho de que el peso es una fuerza conservativa y que lo único que me importa es dónde arranca y dónde termina. ¿Sí? Entonces, las ventajas que tienen las fuerzas conservativas es que tienen asociado un potencial que me permite calcular ese trabajo, el trabajo de cada una de estas fuerzas, usando ese potencial. Entonces, el trabajo del peso es menos la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y la energía potencial gravitatoria, lo vieron la otra vez, es m por g por la altura. Vamos a poner el sistema de referencia así siempre. Siempre voy a tratar de elegir el eje Y, yo lo llamo Y, pero llámenlo como quieran, con el origen, o sea, con mi cero de potencial. El potencial está definido a menos una constante, pero para hacerlo más fácil, vamos a elegir siempre el cero del Y en la mínima altura que puedo tener en todo el problema. ¿Está bien? En el piso, digamos, en lo mínimo. En ese caso, va a ser por I. Entonces, si yo quiero la energía potencial gravitatoria en un punto A, va a ser m por g por la altura en A. Si quieren le pueden poner h si les resulta más fácil para ver qué es la altura. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Y bueno, fíjense que si yo quisiera calcular el trabajo del peso en esta trayectoria, que es una porquería, no puedo usar esta formulita. Pero como el peso es una fuerza conservativa y tiene asociado un potencial, lo puedo calcular con esto. El trabajo va a ser la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Y eso, simplemente con saber la altura, la diferencia esta de altura, ya estamos hechos. ¿Sí? Bien. Ojo, porque con este menos a veces se hacen lío y qué sé yo, pero traten de pensar en cada problema si el trabajo de esa fuerza es positivo o negativo. ¿Sí? Ustedes vieron que justamente lo que me define si es positivo, negativo o cero, es el coseno del ángulo que lo separa. Entonces, algo que vamos a usar fuertemente en todos los ejercicios de energía es, por ejemplo, que en la mayoría de los ejercicios el trabajo de la normal es cero. ¿Por qué es cero? Y bueno, porque yo me desplazo así y la normal es perpendicular a ese desplazamiento, es siempre así. O sea que siempre el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza normal es 90 grados. Incluso en esta trayectoria que es una porquería. Imagínate que vos tenés, no sé, una montaña rusa que viene por acá. La normal siempre va así. Y el desplazamiento siempre va así. Entonces, no sé ni cuánto vale la normal, pero sí sé que siempre forma un ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Entonces, no me importa cuánto vale esto. El ángulo es siempre 90, entonces el trabajo de la normal va a ser 0. Eso es algo que lo vamos a usar fuertemente siempre, pero sirve para cualquier fuerza que uno pueda asegurar que tiene 90 grados con el desplazamiento. ¿Sí? Entonces es medio como que ustedes se tienen que acostumbrar a ver eso medianamente rápido. ¿Sí? Y después, a mí me gusta pensar el trabajo, para saber el signo, ¿no? Me gusta pensar el trabajo como, por ejemplo, el trabajo del peso, de la fuerza peso. El peso, ¿me está ayudando a hacer ese desplazamiento, por ejemplo, acá? ¿El peso me está ayudando a hacer ese desplazamiento o me está jodiendo, digamos, para hacer ese desplazamiento? Bueno, en este caso, yo me desplazo en esta dirección y el peso está en esta dirección. O sea, pareciera que no le hace nada. Y bueno, exactamente eso es lo que pasa, ¿no? Porque fíjense, el delta X es para allá, el peso va a 90 grados, entonces el peso no hace trabajo. ¿Sí? No me aporta ni me saca energía para hacer ese desplazamiento. Por ejemplo, si yo tengo una pelota simplemente que está cayendo desde esta altura, no sé, 1 metro, no importa. El peso, en ese caso, ¿me está ayudando a hacer ese desplazamiento? ¿O me está sacando, o sea, me está dando energía para hacer ese desplazamiento o me está sacando energía? Ojo, esto lo digo como lo pienso yo, que a mí me sirve para saber el signo. Porque el trabajo, fíjense que tiene unidad de energía, que es el joule. Entonces está relacionado con la energía, ¿sí? Entonces, el peso, en este caso, ¿qué les parece? ¿Me está ayudando a ir de acá hasta acá o me está impidiendo o me está dificultando ir a hacer ese recorrido? ¿Qué les parece? Es para ver el signo del trabajo nada más. Se supone que ayuda. Ayuda, ¿no? Claro, porque va, o sea, justamente cae por el peso, en este caso en el que solo la pelota cae. Entonces, como ayuda, me está como dando energía para hacer este desplazamiento,
Entonces el trabajo del peso para ir de acá hasta acá va a ser positivo. ¿Sí? Si yo hiciera al revés, y yo ponele que tengo una piedra y la estoy subiendo con una grúa para arriba, y lo llevo desde el piso hasta acá arriba, ¿el peso me ayuda o me jode, digamos, para ese desplazamiento? En ese caso. A mí me molesta, ¿no? Lo dificulta, exactamente, lo dificulta. Entonces, el trabajo del peso para ir de acá hasta acá va a ser negativo. Entonces, yo les recomiendo que tengan eso en mente porque un signo mal les arruina todo el problema. Entonces, siempre tratan de pensar, y más con este menos que ponen acá, que a veces se lo olvidan o cambian el sistema de referencia y les da diferente, ustedes piénsenlo entre qué dos puntos están calculando y vean si el trabajo tiene sentido que sea positivo o negativo. ¿Está bien? Bien. Y lo que me faltó, que no vieron la otra vez, es qué pasa cuando tengo un resorte. Como dijimos, la fuerza elástica también es una fuerza conservativa y por ende tiene un potencial asociado. Entonces, ¿cuál es ese potencial? Bueno, la energía potencial elástica, que también nos permite calcular el trabajo de la fuerza elástica, ahora vamos a ver cómo, es un medio del K por el estiramiento o la compresión al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, repasando, tenemos dos formas de calcular el trabajo. Si yo conozco el módulo de la fuerza, el desplazamiento y el ángulo, lo puedo calcular así. De hecho, para las fuerzas no conservativas, la única forma que tenemos de calcular el trabajo es así, a lo sumo despejarlo, pero si no, para calcularlo matemáticamente, la única fórmula que tenemos es esta. Pero si la fuerza es conservativa, podemos usar o esta fórmula o la energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Eso es lo que vieron de trabajo muy resumido de la vez pasada. ¿Sí? ¿Hasta acá quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Si no, quiero enunciar los teoremas de conservación. Por ahora no. Consulta, profe. Ahí las fuerzas conservativas dijo que era el peso y la fuerza de desplazamiento. No, la fuerza elástica y la fuerza peso. Ah, ok, gracias. Las únicas dos conservativas que conocemos que tienen asociados estos potenciales que me van a permitir, ahora vamos a hacer ejercicios, tranqui, usando eso, pero lo que sí tienen que saber es que las fuerzas conservativas, sean estas dos o alguna nueva que aprendan más adelante, tienen asociado un potencial. ¿Sí? Y lo importante es que a la fuerza conservativa, para calcular el trabajo, básicamente le importa dónde arranca y dónde termina. No le importa el camino que recorre. Solo le importa el punto de inicio y el punto final. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora lo que quiero que veamos es en realidad lo que se usa en los ejercicios. ¿Se acuerdan que yo cuando arrancamos a ver trabajo les dije, bueno, trabajo es un tema fácil, pero está muy enganchado con todo lo que es energía. O sea, tienen que tenerlo así, digamos, calcular trabajos, más que nada para los teoremas de conservación. Estos ejercicios los vamos a resolver todos con los teoremas de conservación. Los teoremas de conservación me dicen que el trabajo de las fuerzas no conservativas, esto significa trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, ¿qué tengo que hacer? Este trabajo es me fijo cuáles fuerzas no conservativas tengo actuando sobre mi cuerpo y es la suma de esos trabajos independientes, ¿sí? Y esto es igual a la variación de la energía mecánica. La energía mecánica, lo recuerdo, es la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica más la energía cinética. ¿Sí? La energía potencial gravitatoria era m por g por la altura a la que estés. Por ejemplo, la energía mecánica en un punto A va a ser m por g por la altura en A. La energía potencial elástica es 1/2 por k por delta x al cuadrado. Y la energía cinética es la masa por la velocidad, en este caso en el punto A al cuadrado, dividido 2. Estos son los tres tipos de energía que conocemos, ¿sí? Y la suma de ellas es la energía mecánica, ¿sí?
Este es el primer teorema de conservación. Y el otro me dice que el trabajo de todas las fuerzas, acá sí, en este teorema no distingo si son conservativas, no conservativas, tengo que incluir el trabajo de todas las fuerzas, es igual a la variación de la energía cinética. ¿Sí? Estos son los dos teoremas de conservación que vamos a usar y lo que tienen que tener claro es esto. Y recuerden que estas dos tienen asociado este potencial. ¿Sí? Perdón, la fuerza gravitatoria tiene asociado este potencial. Bien. Bueno, vamos a empezar ahora. Esto todo el tiempo. A ver, ¿qué podemos discutir acá? Fíjense, ¿qué significa? ¿Qué les parece que significa? Imagínense que el trabajo de las fuerzas no conservativas vale 0. Imagínense esto. Me queda que la variación de la energía mecánica entre dos puntos es 0. O sea, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿No? Eso significaría que las fuerzas no conservativas no dan trabajo. Que la energía mecánica, y esto significa que la energía mecánica se conserva, ¿no? Porque vale lo mismo para cualquier punto del problema, digamos, ¿sí? Del sistema. ¿Sí? ¿Cuándo se va a cumplir esto? ¿Cuándo se va a cumplir que el trabajo de las fuerzas no conservativas valga 0? No necesariamente, a ver, que el trabajo de las fuerzas no conservativas valga 0 no significa que no hay fuerzas conservativas actuando. Por ejemplo, en el caso de la normal que decíamos antes, la normal es una fuerza no conservativa, pero en general, en los problemas que vamos a hacer no va a hacer trabajo, entonces no me va a aportar acá, porque su trabajo es 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica se va a conservar cuando no tenga fuerzas no conservativas que hagan trabajo. Obviamente eso depende de cada problema. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora sí, dicho esto, arranquemos con el problema 83. Voy a borrar, ¿puedo borrar? ¿Alguien no terminó de copiar? Bueno, borro. Les queda grabado igual, después lo subo a YouTube. Bien, este no lo voy a usar, voy a usar el otro. Para empezar. Entonces, el ejercicio 83 dice: una masa de 1 kilogramo desliza por un tobogán desde una altura de 1,8 metros sin rozamientos. O sea, tengo la masita de 1 kilogramo que desliza por un tobogán, que ni sabemos cuál es la forma. Lo único que sé es que esta altura es 1,8 metros. ¿Sí? Se desliza desde esa altura sin rozamiento. A continuación, recorre 2 metros hasta que se incrusta sin pérdida de energía en un resorte ideal que se halla en equilibrio y sujeto al otro extremo de la pared. Entonces, tal vez es medio difícil de entender, pero lo que pasa es esto, hace así, y acá yo tengo un resorte, que bueno, cuando la pelotita baje, lo que va a pasar es que va a quedar ahí incrustado, ¿sí? Bien. Bueno, me dice el cual se comprime hasta que la masa se detiene. Bueno, en el punto A, nos dice, suponga primero que en todo el trayecto no hay rozamiento. Y nos pide que hallemos la compresión del resorte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo la masita acá arriba, va a bajar, va a ir por acá y se va a incrustar en el resorte. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este problema? Bueno, tenemos muchos tipos de energías diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá arriba, cuando la pelotita está quieta, ¿qué tipo de energía les parece que tiene ahí? Conocemos 3 tipos de energía, ¿no? Energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y energía cinética. Entonces, lo que va a pasar es que esa energía se va a ir transformando. Después vamos a discutir si un poquito se pierde o no, pero en principio esas energías se pueden transformar entre sí, ¿sí? Entonces, voy a elegir mi sistema de referencia así. Como decíamos antes, el eje Y en general lo elijo a la menor altura que puedo tener en todo el problema, que en este caso es esta, ¿no? El piso, digamos. Bien, entonces acá, en este punto A, ¿qué tipo de energía les parece que tengo?
¿Qué tienen que pensar para ver qué tipo de energía tienen? Bueno, tengo 3 tipos de energía. Empecemos por la más fácil. ¿Energía potencial elástica tengo? No, si ni siquiera tengo un resorte acá. O sea, energía potencial elástica ahí no tengo. A ver qué ahí están escribiendo. Por ahora no. Potencial gravitatoria puede ser. Exactamente. ¿Por qué? La única que tenemos acá es potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque tengo una altura. Entonces voy a tener energía potencial gravitatoria. Y no tengo cinética, ¿por qué? Siempre que les digan cinética, se nos dice la palabra. Cinética es de movimiento, ¿no? Si está quieto o no tiene velocidad, no tengo energía cinética. ¿Sí? Recuerden siempre, la energía cinética es m por v cuadrado sobre 2. O sea, depende de la velocidad que tenga. No tengo velocidad, no tengo energía cinética. Entonces, como acá no tengo velocidad, justamente no voy a tener energía cinética. Solamente tengo energía potencial gravitatoria. Ahora, ¿qué pasa cuando llega al piso? ¿Qué tipo de energía voy a tener en B? ¿Qué les parece? De los 3 tipos que tenemos, bueno. Ahí sí, cinética. Ahí voy a tener cinética. ¿Por qué? Potencial gravitatoria no tengo, porque recuerden que la potencial gravitatoria depende de la altura. Y ahí si no tengo altura, porque estoy a la altura 0, no tengo energía potencial gravitatoria. Potencial elástica no tengo, porque acá el resorte no pincha ni corta. Pero sí tengo movimiento, ¿no? Esta energía potencial gravitatoria se convirtió en energía cinética. Lo que pasó fue que acá tengo toda energía potencial gravitatoria y mientras voy bajando, la energía potencial gravitatoria va bajando, ¿no? Porque depende de la altura. A menor altura, menor energía potencial gravitatoria. Y esa pérdida de energía potencial gravitatoria lo que está pasando es que se está convirtiendo en energía cinética. Está ganando velocidad. A medida que cae, gana velocidad y va bajando la energía potencial gravitatoria y va subiendo la energía cinética. ¿Sí? Entonces, en B, hasta que finalmente en B, cuando ya no tengo energía potencial gravitatoria, es toda energía cinética. Entonces, en B tengo energía cinética. Bien, y en el momento en el que imagínense que se queda quieto acá, o sea, se queda comprimiendo el resorte, pero ya se queda quieto, ¿qué tipo de energía va a tener acá? En el punto C. ¿Qué les parece? Potencial elástica, exactamente. Y solo potencial elástica. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad. Para hallar la máxima compresión es el punto en el que justo la masita se queda en velocidad igual a 0, con lo cual no va a tener velocidad, va a tener potencial elástica y no tiene energía potencial gravitatoria porque la altura es 0. Ojo, no significa que en cada punto tenés un tipo de energía, pueden estar mezcladas. En un punto acá intermedio tenés una mezcla entre energía potencial gravitatoria y energía cinética, porque tenés altura y tenés velocidad. No, ojo, justo en este caso nos quedó un tipo de energía en cada punto, pero no necesariamente es así, siempre. ¿Sí? Entonces, en C tenemos energía potencial elástica. Bien, a mí me gusta empezar el ejercicio haciendo esto, y ahora lo que voy a hacer, como voy a usar este teoremita, sí, siempre va a pasar que las energías se van a ir transformando entre sí, pero hay veces que un poco de esa energía se pierde. ¿Cómo se pierde? En trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces, la primera pregunta que me hago, además de ver qué tipos de energías tengo en cada punto, es decir, bueno, ¿tengo alguna fuerza no conservativa que haga que un poco de esa energía, además de transformarse, se me vaya? O sea, se me disipe o se me pierda. Bueno, entonces pensemos, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas que actúan sobre este cuerpito? Recuerden, como estamos viendo fuerzas no conservativas, olvídense del peso y olvídense de la fuerza elástica, porque solo estoy teniendo en cuenta las no conservativas. Entonces, si quieren lo que pueden hacer, al menos mentalmente, o si quieren lo pueden escribir, es hacerse el diagrama de cuerpo libre. Ustedes van a tener siempre el peso y la normal, que bueno, dependiendo de dónde la dibujen, va a ser una cosa así. Y como no hay rozamiento, chau, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la única fuerza no conservativa que tenemos es la normal. Fíjense que si hacía el diagrama de cuerpo libre justo acá también tengo fuerza elástica y qué sé yo, pero como les decía antes, no me interesa porque la fuerza elástica y la fuerza peso son conservativas, entonces no las tengo que incluir acá. ¿Sí? Entonces, en este caso el trabajo de las fuerzas no conservativas es el trabajo de la normal nada más, porque es la única fuerza no conservativa que tengo. ¿Y cuánto vale el trabajo de la normal?
cinética ya no, porque se queda quieto, perfecto. ¿Cuánto vale el trabajo de la normal? Fíjense, en todo el tramo va a valer 0. Porque, por ejemplo, si yo estoy acá, la normal es así y mi desplazamiento es así. Perdón, delta X es así. O sea que forma 90 grados. Sea cual sea la formita de este tobogán, no me importa. Acá lo mismo, la normal es perpendicular al desplazamiento. Y eso se cumple en todos lados. La normal va así y el delta X va así. Entonces, como la normal siempre forma un ángulo de 90 grados, el trabajo de la normal sería la normal por el delta X por el coseno de 90. No sé ni cómo vale este delta X ni cuánto vale la normal, pero el coseno de 90 es 0, así que no me importa. Y esto me va a dar 0. Entonces, ¿se Profe, entiende? entonces la normal no se... El trabajo de la normal no se cuenta nunca. No sé si nunca, me parece muy fuerte decir que nunca. En la mayoría de los ejercicios no. ¿Sí? Pero por las dudas, no me animo a decirte que en todos. En casi todos, en los que vamos a hacer nosotros, o al menos los que voy a resolver yo y los que hizo Ariel, la mayoría de las veces el trabajo de la normal es 0. Pero piénsenlo, traten de pensarlo y de razonarlo. Porque ya veo que les toman justo un ejercicio medio raro en el que justo la normal, el trabajo no vale 0, pero pasa que en general sí, ¿no? Porque la normal generalmente es una fuerza de contacto perpendicular al piso y uno se mueve en la dirección del piso. Entonces, en general, ese ángulo va a ser siempre 90, ¿sí? Claro. Pero no se me ocurre ahora un ejemplo en el que eso no pase, pero por las dudas, como no lo pensé bien, piénsenlo, ¿sí? Ok, No gracias. es tampoco la única fuerza que tiene trabajo 0. Después vamos a ver, no sé si lo vamos a ver ahora, pero en algún momento vamos a ver, por ejemplo, en el péndulo, que resolvieron algo de péndulo. Vos tenés esto así y tenés esta tensión, que es una fuerza no conservativa. Bueno, el trabajo de la tensión también vale 0. ¿Por qué? Porque tu tensión va así y tu desplazamiento en todo punto es perpendicular. O sea, también lo que les estoy tratando de decir con esto es que la normal no es la única fuerza que en general tiene trabajo 0. La tensión en un péndulo también, por ejemplo. Siempre hay que evaluar el ángulo, ¿sí? Para poder asegurar que su trabajo vale 0, tenés que ver que el ángulo sea siempre de 90. Si el ángulo es siempre de 90, ni te importa cuánto vale porque su trabajo va a valer 0. ¿Sí? Claro. Gracias. Nada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, genial. El trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. Eso significa que, si vuelvo a esto, me queda que 0 es igual a la variación de la energía mecánica. Entonces, me está diciendo que la energía mecánica no varía. O sea, que la energía mecánica se conserva para todo el problema, para cualquier punto que yo quiera agarrar. ¿Y qué significa esto? Que no tengo ninguna pérdida de energía en ningún lado. Entonces, estas transformaciones de energías que se dan son exactas, si se quiere. No pierdo energía, por más de esa transformación, tampoco pierdo energía en ningún lado. ¿Sí? Vamos a ver en el punto B que no va a pasar eso. ¿Sí? Pero en esta parte, sí. Entonces, ¿qué significa que la energía mecánica se conserva? Bueno, acá la energía mecánica es toda gravitatoria. Acá en el piso es toda energía cinética. Y como tiene que valer lo mismo, yo sé que la energía gravitatoria que tenía acá, como no perdí energía en el medio, tiene que ser toda lo mismo que la energía cinética acá. ¿Sí? Y como sé que tampoco entre B y C ni entre A y C perdí energía, toda esta energía gravitatoria que tenía acá es igual a toda la energía cinética que tengo acá y es igual a toda la energía potencial elástica que tengo acá. Entonces, fíjense lo importante y lo fuerte que es ver que las fuerzas no conservativas no hacen trabajo. Que no significa que no sea que no haya. Significa que no hacen trabajo. ¿Sí? Significa que no está perdiendo energía en ningún lado. Entonces, la energía mecánica se va transformando, pero vale siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Me voy a calcular la energía mecánica que tengo acá. Y como a mí me preguntan cuánto es el delta X acá, el estiramiento, o en este caso la compresión acá, yo sé que si conozco la energía mecánica acá, es lo mismo que vale acá. Voy a hacer eso, ¿sí? Pero fíjense cómo lo justifiqué, es por esto, ¿sí? Entonces, la energía mecánica en el punto A, dijimos que era toda energía potencial gravitatoria, que ¿cuánto va a valer? M por G por la altura en A. Y esto me queda, la masa es 1 kilo, G es 10,
y la altura en A es 1,8 metros. Y esto me da 18 joules. ¿Sí? ¿De qué me sirve saber eso? Bueno, que ahora yo sé que en este punto C tienen que valer exactamente lo mismo. Entonces, en C tenemos que la energía mecánica está toda en forma de energía potencial elástica, o sea que vale 1/2 del K por delta X al cuadrado. Y esto vale, el K creo que me lo daba, la compresión del resorte, me lo da en el dibujito, ¿sí? Me dice que el L0 es 20 centímetros y que el K es 40 newtons sobre metros. Entonces me queda 1/2, vamos a ser 40 newtons sobre metros dividido 2 por X menos, fíjense, algo importante que en general, como vamos a querer joules y newtons por todos lados, les conviene siempre trabajar todo en metros, todo en kilogramos y todo en segundos. Porque después cuando simplifican, les van a salir el newton gratis, digamos, y el joule. El joule, acuérdense que es newton por metro, ¿sí? No tengo lugar. Ahí. El X menos el L0 me dice que es 20 centímetros, pero como decíamos, le voy a poner 0,2 metros, no se ve nada. Lo voy a escribir, bueno, voy a borrar esto de acá. Esta es la justificación de por qué el trabajo de las fuerzas no conservativas vale 0. Entonces esto me da 1/2 de 40 newtons sobre metros por X menos 0,2 metros todo al cuadrado. ¿Sí? Algo importantísimo, porque después me enojo cuando lo ponen mal en el parcial. No me importa que me calculen mal el número, pero la energía es siempre positiva. Nunca les va a dar una energía negativa. ¿Está bien? Nunca les puede dar una energía negativa. Entonces, fíjense que esto es una magnitud que está definida positiva, ¿no? Porque es 1/2 del K, que es siempre positivo, y el delta X ni siquiera me importa si está comprimido o estirado. Sea positivo o negativo, como esté elevado al cuadrado, me va a dar positivo. Siempre les va a dar positivo. Bien. Perfecto. Entonces, esto me va a quedar 20 newtons sobre metros por X menos 0,2 metros al cuadrado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y bueno, yo quiero saber esto. En realidad, a mí me está preguntando, si no me equivoco, la compresión, ¿no? A ver. Hallar la compresión del resorte. La compresión o el estiramiento es el delta X, con lo cual, en principio, el L0 no me importa. O sea, puedo calcular la posición, pero no me importa. Lo voy a poner como delta X, porque me preguntan, siempre que me pregunten compresión o estiramiento, es el delta X directamente, no me importa el L0. Y bueno, queda un poquito más fácil para despejar. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, yo sé que esta energía mecánica en C es la misma que en A. Entonces igualo. Entonces yo sé que 18 sería energía mecánica en A es lo mismo que la energía mecánica en C. Entonces 18 joules, y voy a escribir el joule como newtons por metro, que es lo mismo, es igual a 20 por delta X al cuadrado, y acá simplemente despejo. Entonces me queda el módulo del delta X, lo hago rápido porque me quedo sin pizarrón, es 18 dividido 20 y la raíz. Raíz de 18 dividido 20, y fíjense, me queda newton por metro, y abajo me queda newton sobre metro. El newton se me va y me queda metro cuadrado. Cuando calculo la raíz me va a quedar en metros el delta X. Entonces me queda 18 dividido 20 raíz. Me queda 0,95 metros. 0,95 metros. ¿Está bien? O sea, lo único que hice, lo hice medio rápido porque no tengo pizarrón, pero igualé la energía mecánica en C con la energía mecánica en A y despejé el delta X. Pasé el 20 dividiendo el 18 y el cuadrado lo pasé como raíz y me quedó bien en las unidades de metros. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna
alguna duda? Pasamos con el B, si no. Sí, se entiende. Ok, vamos a borrar entonces. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar todo esto. Entonces me dio, recuerden, 0,95. Bien, ahora voy a borrar estos casos intermedios porque si no, no se entiende nada el dibujo. Pero ahora lo que me dice es, en el punto B, me dice, bueno, pasa exactamente lo mismo que antes, pero acá tenés una zona que, si no me equivoco, era de 2 metros. Sí, tenemos esta zona que mide 2 metros antes de incrustarse. Vamos a hacerlo así, mira. Vamos a llamar esto C y vamos a llamar así, esto es 2 metros y esto lo voy a llamar B'. ¿Sí? Tengo una zonita en la cual tengo un rozamiento. ¿Sí? Bien, a ver si me dicen los datos del rozamiento. Ah, no, me dice que es 1,2 metros. 1,2. Esto lo anoté mal. 1,2 metros. Está en el dibujito. ¿Sí? Y creo que no me dice... me dice, suponga ahora que en el tramo AB, que tiene 1,2 metros, hay rozamiento con mu dinámico 0,3. O sea, acá me está dando el mu dinámico es 0,3. ¿Sí? Hallar la disminución de velocidad entre A y B. Ah, está bien, llamó... Bueno, porque él no llamó a este punto A, yo lo llamé A. Pero me está preguntando entre este punto y este punto. Fíjense que en el grafiquito él llamó A y B. Así que en este caso me pregunta la disminución de velocidad entre B y B'. Perdón, no vi que no había llamado a este punto A. Pero entonces ahí tendríamos que hacer como un delta de energía cinética, ¿puede ser? Algo así. O sea, vamos a usar lo mismo. Pero a ver, primero entendamos qué es lo que está pasando acá, ¿no? Si esta zona de rozamiento no estuviera, ya vimos que la energía mecánica se conserva. Pero ahora lo que está pasando es que me está metiendo en una parte de rozamiento que intuitivamente ya sabemos, ¿no? Que el rozamiento en general lo que hace es frenarme un poquito. ¿Cómo lo vemos en las cuentas? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me está agregando un trabajo de una fuerza no conservativa. ¿Por qué? El trabajo de la fuerza de rozamiento en general, al menos de la fuerza de rozamiento dinámica, en general es negativa, ¿no? Porque me saca energía. Siempre piensen para los signos, recuerden, esa fuerza, que en este caso es la fuerza de rozamiento, ¿me ayuda a hacer el desplazamiento entre B y B' o me saca energía? Me saca. El rozamiento en general dinámico me saca energía. Entonces esta fuerza siempre va a tener trabajo negativo. Ahora, ¿cómo lo veo? Y bueno, si esto está yendo de acá para allá, ese es mi delta X, y la fuerza de rozamiento, ¿qué hacíamos? Justamente la poníamos siempre en contra de donde se estaba queriendo mover. Entonces el ángulo entre estos dos vectores es 180, y si se fijan cuando calculan el trabajo, con la formulita que igual lo vamos a hacer, pero el coseno de 180 es -1, o sea, me sale un signo menos, y ahí me sale el signo negativo de la fuerza de rozamiento. Lo vamos a hacer ahora porque lo vamos a necesitar calcular, pero está bueno que vean que tengo una fuerza, que es la fuerza de rozamiento en este cachito, que me está sacando energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya no puedo decir que la energía acá mecánica es la misma que acá, porque en el medio perdí un poquito de energía. Bueno, pero no es tan grave, porque a ver, si yo tengo 18 joules de energía acá, y sé cuánto pierdo acá, ponele que pierdo 2 joules, y bueno, listo, acá va a tener 16 joules, y es casi la misma cuenta que antes. ¿Se entiende? Las pérdidas de energía no son tan graves siempre y cuando uno las pueda calcular. ¿Cómo las calcula? Y bueno, esa pérdida de energía es el trabajo de esa fuerza no conservativa. Entonces, si podemos calcular este trabajo, yo sé que de esos 18 joules iniciales que tenía, bueno, perdí 2, perdí 1, qué sé yo, ahora vamos a hacer la cuenta. Pero si puedo contabilizar cuánto perdí, listo, no es grave. La energía en C va a ser esa energía que tenía en A menos el cachito que perdí acá. Eso es lo que dice esta formulita más hablada. ¿Sí? O sea, está bueno igual que se lo imaginen así como digo yo, pero sale de la cuenta. ¿Sí? Entonces, hagámoslo más matemáticamente lo que acabo de decir. Entre A y C, el trabajo de las fuerzas no conservativas, el trabajo de la normal ya dijimos que sí valía 0, siempre va a valer 0.
en cualquier tramo. Pero ponele que lo consideramos, porque es una fuerza no conservativa. Pero tenemos que ahora tengo el trabajo de la normal y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Este, por lo que decíamos antes, de que el ángulo siempre es de 90, me va a dar 0. Y este no va a dar 0, va a dar un valor negativo. Calculémoslo. Bueno, ¿cómo calculamos el trabajo de la fuerza de rozamiento? Y bueno, es el módulo de la fuerza, que se acuerdan cómo era la fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a escribir primero el módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento que hace, que fíjense que es de 1,2 metros, por el coseno de 180, ¿no? Porque decíamos, el desplazamiento va así y la fuerza de rozamiento va allá. Uno va para allá, el otro va para allá, el ángulo que se forma es de 180, entonces es coseno de 180. Que como decíamos antes, háganlo con la calculadora al menos una vez, pero les va a dar menos 1. Y la fuerza de rozamiento, ¿se acuerdan que era muy dinámico por la normal? ¿Sí? Y en este trámite, ¿cuánto vale la normal? Acá tienen que hacer un newton mental. Bueno, no mental, lo pueden escribir. Sería, fíjense, si se hacen el diagrama de cuerpo libre así rapidito, tenemos normal, peso y fuerza de rozamiento. Entonces, en esta dirección, las únicas dos fuerzas que no tengo aceleración, las únicas dos fuerzas que tengo son la normal y el peso, entonces la normal va a valer lo mismo que el peso, que es m por g, que es 1 kilo por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es 10 newtons. ¿Sí? Entonces, esta normal, en este caso, va a ser lo mismo que el peso. ¿Se entendió eso? Lo hice rápido porque es como lo que vimos en el primer parcial. Es simplemente hacer newton en esta dirección. Si las únicas dos fuerzas que yo tengo son la normal y el peso, y no tengo aceleración en esa dirección, y bueno, estas dos fuerzas tienen que estar equilibradas. La normal tiene que ser lo mismo que el peso, porque no se está moviendo para arriba. ¿Sí? En este tramito, que es el que me interesa a mí, fíjense que estoy viendo en este tramito, que es donde actúa la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese mu dinámico me va a quedar 0,3 por, vamos a poner acá, normal es igual al peso, y el peso vale 10 newton. Entonces, listo, el trabajo de la fuerza de rozamiento me da 0,3 por 10 newtons por 1,2 metros por el coseno de 180, que es menos 1. Y esto me da 0,3 por 10 por 1,2, me da menos 3,6. Entonces, fíjense, está bien. Yo sé que la energía mecánica no es la misma, pero sé que en este trámite lo que estoy perdiendo son 3,6 joules. Listo, entonces si acá valía 18, acá tiene que valer 18 menos 3,6. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos exactamente eso. El trabajo de las fuerzas no conservativas, ahora lo estamos haciendo entre A y C. ¿Por qué entre A y C? Y bueno, porque es lo que a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa, bueno, igual no, primero porque me preguntaba la velocidad. Me preguntaba la variación de velocidad acá, así que hagámoslo entre B y B'. Que es lo mismo, porque en cualquier tramo entre A y C, el único lugar donde se pierde energía es acá, ya lo calculamos, ¿sí? Pero entre B y B' pasa lo mismo, se va a perder energía. Yo entro con 18 joules, que son los que tenía acá, y salgo con 18 menos 3,6. ¿Sí? Entonces, qué molesto no tener pizarrón. Voy a borrar acá arriba. Bien. Entonces, yo sé que en B, ¿qué tengo? En B tengo toda energía cinética, que si no me equivoco eran 18 joules. Yo vengo diciendo 18, pero no me acuerdo. Sí, eran 18 joules. Y todos esos 18 joules que yo tengo acá son en forma de energía cinética. O sea que va a valer 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. La masa la conozco, vale 1 kilo. Entonces puedo despejar la velocidad en B al cuadrado, la velocidad en B. Entonces me va a quedar 18 joules dividido 0,5 kilogramos. Y entonces me queda que el módulo de la velocidad en B es la raíz. Y en vez de escribir
joules, voy a escribir newton por metro. Newton es kilogramos por metros cuadrados sobre el segundo al cuadrado, dividido 0,5 kilogramos. Fíjense que kilogramos se me va con kilogramos y me queda bien en una unidad de velocidad que es metros por segundo. Entonces me queda que la velocidad en B es 18 dividido 0,5 y le calculo la raíz de eso y me da 6 metros por segundo. Entonces, ya tengo la velocidad en B. ¿Se entendió qué fue lo que hice? Dije, bueno, estos 18 joules que tengo acá llegan intactos hasta acá. Hasta acá, antes de entrar a la zona de rozamiento donde pierdo energía. Entonces, acá todos esos 18 joules son en forma de energía cinética. Entonces, bueno, es una energía cinética con ¿qué velocidad? Lo despejo de acá. Igualo, porque sé que la energía iba de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? En B', la energía que yo tengo es 18 menos 3,6. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Acá. El trabajo entre B y B', de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica en B' menos la energía mecánica en B. ¿Sí? Este trabajo es el que acabamos de calcular, que es de menos 3,6. Esta energía mecánica en B' no la tengo, pero ahora vamos a ver cómo es. Y esta energía mecánica en B, bueno, es 18, ¿no? Porque dijimos, la energía mecánica en este punto acá es la misma que acá, no pierdo nada, ¿sí? Y esta energía mecánica en B', ¿qué es? Y bueno, es toda cinética, solamente que la velocidad que va a tener en B' va a ser más chiquita que en B, porque tengo menos energía, porque perdí en el medio. Entonces esto va a ser un medio de la masa por la velocidad en B' al cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, despejo B'. Voy a borrar acá abajo. Igual ya sabemos que el trabajo es menos 3,6. Entonces, tengo menos 3,6 joules. Esto es igual a un medio de la masa, que es 0,5 kilogramos, por la velocidad en B' al cuadrado, menos 18 joules. ¿Qué hago? El 18 lo paso sumando y el 0,5 lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar menos 3,6 joules más 18 joules es igual a la energía cinética. Fíjense que acá sale lo que yo decía en palabras, ¿no? Fíjense, toda la energía que tengo en B', que es cinética, es esta que tengo acá, que va a ser esos 18 joules que tenía menos lo que perdí en esta zona. Es exactamente esto. Lo que yo dije con palabras lo estoy viendo en la cuenta, ¿sí? Entonces, me queda 18 menos 3,6, me queda 14,4. Perdón, no me estoy quedando sin... Me queda 14,4 joules. Esto tiene que ser igual a 0,5 kilogramos por la velocidad en B' al cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, paso dividiendo el 0,5 y paso el cuadrado. Entonces me queda que el módulo de la velocidad en B' es la raíz de 14,4 kilogramos por metro cuadrado segundo cuadrado dividido 0,5 kilogramos. Kilogramos se me va con kilogramos y me queda bien en unidad de velocidad. Entonces me queda 14,4 dividido 0,5, la raíz de eso me da 5,4, le voy a poner 5,36. ¿Sí? Entonces, primera cosa que teníamos que ver, que tenga sentido. Si acá tengo una velocidad de 6 y estoy diciendo que tengo un tramo de rozamiento que me saca energía, lógicamente la velocidad en B' tenía que ser menor. Es lo que decimos siempre, yo tiro esto para allá con una velocidad inicial y se me frena eventualmente, entonces la velocidad va disminuyendo, ¿sí? En este caso no se termina de frenar, pero la velocidad en B' tenía que ser menor. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que ver. Si acá les hacían una cuenta mal y les daba 7, y bueno, se tenían que dar cuenta que no podía ser. Porque significaría como que en la zona de rozamiento está ganando energía, no tiene sentido. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer? Listo, ya tenemos la velocidad acá,
Y tenemos también cuánto vale la energía acá, ¿no? Vale 14,4 joules. Acá teníamos 18 joules, ¿no? Que es la misma energía que teníamos acá. Acá teníamos 18 joules de energía mecánica, acá también. Usamos esa energía mecánica para calcular la velocidad, que nos dio 6. Y acá contabilizamos la pérdida de energía en este tramito y llegamos a que tenemos 14,4, que perdimos 3,6 en este tramito. ¿Y qué va a pasar con estos 14,4 que tengo acá cuando lleguen al resorte? ¿Se pierde algo? ¿Se conserva? ¿Tiene que valer lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué les parece que pasa? Creo que se conserva porque desde B' a C era No pasa nada. conservado, claro. ¿Qué es lo que tenés que mirar? Entre B' y C, ¿qué fuerzas no conservativas tenés? Solo la normal que no hace trabajo. Entonces, mientras no tengo algo que me saque energía, la energía va a valer lo mismo. La energía mecánica, ¿no? Estamos hablando siempre de la mecánica. Siempre que hablo del trabajo de fuerzas no conservativas, estoy mirando la energía mecánica. Entonces, ¿qué significa? Y bueno, que entre B' y C tiene que valer lo mismo, tiene que valer 14,4. Lo único que va a cambiar es que acá tengo toda esa energía en forma de energía cinética y acá en C toda esa energía va a ser energía potencial elástica. Nada más, es lo único que cambia. Se transforma en energía, pero no se pierde, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que me preguntaba era eso, las velocidades entre B y B', que ahí ya lo tenemos. Y me preguntaba también cuánto era el nuevo estiramiento. A ver, intuitivamente, no me acuerdo cuánto nos dio antes, creo que nos dio que sin rozamiento en el punto A nos había dado que el resorte se comprimía 0,95. ¿Cuánto esperan que sea la compresión del resorte ahora? ¿Más grande o más chica? ¿Cómo debería ser? Y menor porque llega con menos energía al resorte. Exactamente. Debería ser una compresión menor porque tiene menos energía para transformar en energía potencial elástica. Así que debería darnos un valor menor. Uh-huh. Bien. Entonces, a ver dónde borro. Bueno. Voy a borrar todo. Bien. Lo que estábamos diciendo recién era que estos 14,4 joules van a ser lo mismo que la energía potencial elástica acá. Escribámoslo de manera formal. ¿Cómo lo escribo de manera formal? Bueno, voy a aplicar este teorema entre esos dos puntitos que tengo acá, entre B' y C. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas entre B' y C es igual a la energía mecánica en C menos la energía mecánica en B'. Esto es lo mismo que esto. Ahora, el trabajo de las fuerzas no conservativas entre estos dos puntos es 0, porque el único que tengo es el trabajo de la normal, que vale 0. ¿Esto qué significa? Que 0 es igual a la energía mecánica en C menos la energía mecánica en B', con lo cual, si paso esto para allá, me queda que la energía mecánica en B' es igual a la energía mecánica en C, es lo que estábamos diciendo recién. Esos 14,4 que son energía cinética acá son los mismos que tengo acá. Ahora, ¿cuánto vale la energía mecánica en B'? Bueno, esto es energía cinética y vale 14,4. Lo calculamos recién. ¿Sí? ¿Y la energía mecánica en C cuánto vale? Y bueno, cuando ya comprime todo el resorte y se queda quieto, es todo energía potencial, elástica. Entonces va a valer 1/2 de K por delta X al cuadrado. ¿Sí? Y eso, entonces, ¿qué me queda? Que 14,4 joules es igual a 1/2 de K. El K era 40, así que la mitad es 20, por delta X al cuadrado. Y lo mismo que antes, lo despejo, ¿no? Voy a borrar acá. Y me va a quedar 14,4, en vez de escribir joule, escribo newton por metro, que es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, dividido 20. No era necesario esto. Voy a poner newton por metro, y acá me queda newton sobre metros. El cuadrado del delta X lo paso como raíz. Y esto me queda que delta X es 14,4 dividido 20. Fíjense que la unidad, el newton se me va con newton, el metro me pasa para arriba, me queda metro cuadrado. Cuando calculo la raíz me queda en metros, o sea que me queda un delta X en unidades de longitud, que está bien.
14,4 dividido 20, raíz de esto me queda 0,85. Entonces, está bien lo que decíamos. A ver, yo no digo que mis cuentas están perfectas, ponele que yo estoy en el parcial. Qué sé yo, capaz te mandaste algún lío, capaz este 14,4 te dio 14,3, qué sé yo, no sé. Pero al menos me quedo tranquila de que me dio un delta X más chico, porque tengo una pérdida de energía en el medio, que era lo que yo esperaba. Esto, por más que no les dé 0,85, es importante que se den cuenta de esas cosas. Lo de la velocidad, que la velocidad en B tiene que ser más grande que la velocidad en B', porque estoy perdiendo energía en el medio. Que la compresión va a ser más chica porque perdí energía. Todas esas cosas son súper importantes que las vean. Y si en el parcial no les sale porque capaz se traban en una cuenta, escríbanlo. Porque suma. Nos muestran que, si bien no les dio el valor numérico, al menos entienden conceptualmente qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Al menos si les corrijo yo, todas esas cosas suman. ¿Sí? El número no es tan importante. No están construyendo un puente y lo van a tirar si hacen mal el número. Eso en general lo hace la computadora. Lo importante es que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de esto? Porque pasamos al otro ejercicio, si no. Si no se entiende, si estoy yendo muy rápido o lo que sea, díganme, porque esta es la última clase que vamos a ver todo lo de energía. Vamos a arrancar con cantidad de movimiento el que viene. Va a haber clase de consulta en el medio, sí, pero no vamos a resolver más ejercicios. Profe, a mí no me queda muy claro por qué en el trabajo de las fuerzas no conservativas entre B' y C lo iguala a la energía mecánica en C menos la energía en B. Delta que está acá, Ahí está, sí. o sea, vos tenés que considerar el trabajo de las fuerzas no conservativas entre B' y C. O sea, siempre tenés que tener claro cuál es tu punto de inicio y cuál es tu punto de final para ver qué trabajo, o sea, calcular entre eso, ¿no? Entonces, acá puse el trabajo de las fuerzas no conservativas entre B' y C. Porque claro, estoy analizando entre esos dos puntos. Vos lo podés usar entre cualquier dos puntos que quieras, pero siempre especificalo, ¿no? Sí. Entonces, entre B' y C, no tenés fuerzas no conservativas que te hagan trabajo. El único es de la normal, pero no hace trabajo. ¿Sí? Y eso es igual a la energía cinética de C en el punto final, menos la energía cinética en el punto inicial, que sería el B'. ¿Sí? Y eso es lo que escribí acá formalmente. ¿Sí? Pero es lo que decías antes vos. O sea, vos lo entendés conceptualmente, capaz falta formalizar un poquito eso. Es lo mismo que decíamos antes. Sí. Entre B' y C no tengo nada que me saque energía. Entonces, toda esta energía que tengo acá es la misma que voy a tener acá. Lo único que va a pasar es que acá es toda energía cinética, esa energía mecánica está toda en forma de cinética, y acá está toda en forma de energía potencial elástica. Pero eso es lo único que cambia. La forma de la energía, el valor es el mismo. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda antes de seguir? Bien, bueno, voy a usar el mismo teorema que escribí acá, recuérdenlo, pero lo voy a borrar porque si no me come mucho pizarrón y después no tengo lugar. Vamos a hacer el 80 y el último, creo que es, de la guía, el 88. Vayan leyéndolo mientras borro. Mientras cargo esto. Bien. Este ejercicio es más o menos parecido al que hicimos recién. Es bastante parecido porque tenemos metidos, digamos, resortes, diferencias de altura y una zona de rozamiento. Bien, lo que sí hace preguntas como un poco más interesantes o que tal vez no son tan obvias. Pero bueno, nos dice, un bloque puntual de masa 1 kilogramo se encuentra en reposo comprimiendo un resorte ideal en una cantidad que no sabemos cuánto vale. El resorte tiene una constante elástica K de 400 newtons sobre metros. Nos dice,
En el instante t igual a 0, se suelta el bloque y comienza a deslizar por la superficie sin fricción AB. Solo existe fricción en el tramo CD, ver la figura. Esa figura está espantosa, porque fíjense que el tramo CD vale 10 metros, que está como con un 5 arriba, medio raro. Ese 5 quedó del mu dinámico. El mu dinámico es 0,5. Así que, nada, arréglenlo o lo que sea. Bien. Entonces nos dice, suponiendo que el bloque se detiene al llegar al punto D, halle delta X, la compresión del resorte. Entonces, este es el 88. Es parecido al que hicimos recién. Van a ser todos más o menos de esta idea. Tenemos acá, tenemos el resorte, la masita. El tramo AB no nos dice cuánto vale el tramo AB, solo nos dice que no hay fricción. Nos dice que la masa vale 1 kilogramo, que la constante elástica acá vale 400. Y que acá tenemos un trámite de fricción. Imagínense, siempre desliza, ¿no? Siempre viene así por acá. A este tramo lo llama B. A este tramo lo llama, o sea, de donde parte lo llama A. A esto lo llama C. D. Acá tenemos fricción. Y esta zona de fricción es de 10 metros. Y el mu dinámico es 0,5 en esa zona. Y me dice que la diferencia de altura es 1 metro. O sea que entre B y el piso hay 1 metro. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer, como veo que hay diferencia de altura, lo primero que voy a hacer es elegirme mi sistema de referencia como así. Fíjense que siempre hago lo mismo y no es casualidad. Siempre hagan esto. Elijan el 0 en la menor altura posible y el i para arriba. ¿Sí? El X, fíjense que en principio también lo tendría que elegir el X, pero no es tan, en esta parte de energía no es tan importante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si no tuviera este tramo de energía, ¿qué es lo que pasa? Tenemos fuerza elástica y peso, vamos a tener, pero esas son fuerzas conservativas, así que me olvido. Y las fuerzas no conservativas que tenemos son la normal, que va a pasar lo mismo que nos pasa siempre. La normal siempre va así, el desplazamiento siempre va así. Fíjense, este dedo es la normal y este dedo es el desplazamiento. Yo voy recorriendo así y siempre forman 90 grados. Entonces el trabajo de la normal va a ser 0. Pero tenemos otra fuerza no conservativa que es entre C y D, ¿sí? Que nos va a sacar energía. Ahora, hasta que yo llego a C, la energía se conserva, ¿no? Hasta que yo llegue a este tramo en el cual ahí sí pierdo energía, si yo tuviera este problema hasta acá, la energía mecánica se conserva. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas no conservativas que me hagan trabajo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces me está pidiendo el delta X. ¿Sí? ¿Cómo encararían este problema? Lo vamos a hacer con lo mismo, lo vamos a hacer usando que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, todo depende de qué punto agarren de inicio y qué punto agarren del final. Ahora, la clave es, ¿qué punto agarro? ¿Sí? Entonces, para ver qué punto agarro, primero tengo que ver en cada puntito intermedio qué tipo de energía tengo para entender qué es lo que está pasando. Entonces, hagamos lo mismo de antes, hablado, no lo voy a anotar ahora. En el punto A tenemos toda energía potencial elástica. O sea, mi energía mecánica está en forma de energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque está quieto, no tiene cinética, tiene un resorte, o sea, que tiene energía potencial elástica, y además tiene energía potencial gravitatoria ahí, ¿no? Porque tiene una altura. Entonces, en el punto A, la energía mecánica es un poquito energía potencial gravitatoria y un poquito energía potencial elástica. ¿Sí? En el punto B', ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, ahora tengo un poquito de energía potencial gravitatoria, porque sigo teniendo altura, y tiene energía cinética, ¿no? Porque en este punto B va a tener alguna velocidad. No sabemos cuánto, pero va a tener. ¿Sí?
Bien, y en el punto C, antes de que entre el rozamiento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tipo de energía voy a tener en el punto C? Para ver si me vienen entendiendo. De los 3 tipos de energía, ¿cuáles le parece que tenemos en el punto C, antes de entrar a la zona de rozamiento? Cinética. Solo Creo que cinética. solamente cinética, sí. Exactamente, porque va a tener velocidad, o sea que cinética va a tener, elástica no tiene porque ya el resorte fue, y gravitatoria no tiene porque ya no tiene altura, ¿sí? Entonces, acá va a ser toda energía cinética, pero no sabemos cuánta, porque fíjense que todavía no podemos calcular la energía en ningún punto. ¿Por qué no la puedo calcular? Porque acá la energía potencial elástica no la conozco, y acá no conozco la energía cinética. Siempre conozco la energía potencial gravitatoria porque la puedo calcular, porque sé la altura. Pero acá no conozco la elástica y acá no conozco la cinética. O sea que en estos puntos todavía no sé cuánto vale. Y en este punto tampoco todavía sé cuánto vale. ¿Por qué? Y bueno, porque sé que es toda energía cinética, pero no sé cuánto. Sé que vale lo mismo que acá y lo mismo que acá, pero no sé cuánto. ¿Sí? Y en este punto D, ¿qué tipo de energía tengo? ¿Cuánto vale la energía en D? Elástica no tengo, claramente. Y ya se queda quieto, así que ninguna. 0, va a valer 0. ¿Por qué? No tengo altura, no tengo velocidad, porque ahí se detiene, y no tengo resorte, así que 0. La energía acá va a valer 0, y tiene sentido, ¿no? Porque se queda quieto ahí. ¿Qué me está diciendo? Que toda esa energía que yo traía, sea lo que sea que valiera, la perdí toda en este tramo. O sea que la energía que tengo acá es la misma que la que pierdo acá. ¿Sí? Es lógico. Entonces, ahora escribámoslo de forma matemática. Es eso, simplemente. Quiero contabilizar la energía que perdí acá y decir, bueno, toda esta energía que yo perdí acá va a ser la que yo tenía inicialmente ahí arriba, o la que tenía acá, o la que tenía antes de entrar a la zona de rozamiento. Es lo mismo. Porque sé que acá no tengo pérdida de energía. Entonces, toda la que perdí acá es la misma que acá, que acá, que acá. Eso es la lógica, es lo que tenemos que entender. Ahora escribámoslo matemáticamente. Vamos a usar este teoremita entre el punto A y el punto D. ¿Por qué entre ese punto? Porque en D conozco la energía. Siempre tienen que tratar de que uno de los 2 puntos, el inicial o el final, sea uno que conocen la energía o que la pueden calcular fácil, y el otro punto el que le preguntan. Como me está preguntando algo del resorte, bueno, voy a elegir el A. ¿Sí? Por eso estoy eligiendo esos 2 puntos. Entonces voy a usar este teorema entre A y D. Entonces me va a quedar la variación de la energía mecánica entre A y D, que esto sería la energía mecánica en D menos la energía mecánica en A. ¿Sí? Entonces tengo que calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. Vamos con este lugar del igual, ¿no? El trabajo de las fuerzas no conservativas entre A y D es el trabajo de la normal entre A y D más el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y D. ¿Por qué puse esas 2 fuerzas? Porque son las únicas no conservativas que están desde acá hasta acá. ¿Sí? Si tuviera una tensión o algo extra, tendría que incluirlo también acá. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la normal, por lo que decíamos antes, va a valer 0, siempre forma 90 grados con el desplazamiento, y el trabajo de la fuerza de rozamiento todavía no sé cuánto vale, pero lo podemos calcular. ¿Sí? ¿Cómo es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Bueno, entre A y D, que es lo mismo que entre C y D, porque solo actúa entre C y D. ¿Sí? Entonces, esto va a ser el módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que separa el desplazamiento con la fuerza. Entonces, esto va a ser muy dinámico por la normal, de vuelta, ¿no? Como estamos en un cacho horizontal, la normal va a valer lo mismo que el peso. Si hacen el diagrama de cuerpo libre y hacen Newton rápido, la normal va a valer lo mismo que el peso. Entonces le voy a poner M por G, ¿sí? Por el delta X que me lo dan, me dice que vale 10 metros. ¿Y cómo es el coseno, el ángulo? ¿Cuánto va a valer ese ángulo? Tengo el delta X que va para allá y la fuerza de rozamiento que se opone. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? 180. 180, exactamente. Coseno de 180. Que el coseno de 180 lo hacen con la calculadora y les tiene que dar menos 1. Entonces, esto me queda que el trabajo de la fuerza de rozamiento es
El hemodinámico es 0,5, la masa es 1 kilo, G vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, por 10 metros, que es el desplazamiento, por menos 1. Y esto me da 0,5 por 10 por 10, me debe dar 50, menos 50. Y fíjense que las unidades ven bien, fíjense, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es newton, newton por metro, joule. ¿Sí? Entonces, es lo que decíamos antes. Yo ya sé que en esta zona pierde 50 joules, y esos 50 joules son obviamente los que traía desde antes, entonces acá voy a tener 50 joules de energía. Lo vamos a hacer matemáticamente con las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, calculé este lado del igual. O sea, no pierdan en mente que lo que yo estoy tratando de reemplazar es esta formulita. Bueno, acá ya calculé esto, ya calculé el trabajo entre A y D. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas entre A y D, ya sabemos que me da menos 50 joules. Y ahora esto lo tengo que igualar a la energía mecánica en D menos la energía mecánica en A. Entonces, esta es la que todavía no sé, pero yo sé que es toda energía potencial elástica, por lo que decíamos antes. En A no tengo velocidad, no tengo energía cinética. Y tengo potencial gravitatoria. Tengo un poquito de gravitatoria y un poquito de elástica. Entonces, la energía mecánica en A va a ser un cachito, vamos a escribirlo, la energía potencial gravitatoria en el punto A más la energía potencial elástica en A. ¿Y en D cuánto vale? En este punto. Lo dijimos hace un ratito. ¿Cuánto valía en D? 0. 0. No tengo altura, no tengo velocidad y no tengo resorte. Así que vale 0. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir estas energías. Fíjense, me queda menos 50 joules es igual a 0 menos. Y acá pónganse paréntesis, tienen un menos adelante, que también es un error muy común. Este menos está afectando a todo esto. Entonces me queda menos, o le ponen paréntesis, corchete, lo que quieran, pero así. La energía potencial gravitatoria en A, ¿qué es? Es la masa, vamos a escribirlo entero, es la masa por G por la altura en A. Y la energía potencial elástica es 1/2 del K por el delta X al cuadrado. Y ahora metámosle los valores. Entonces esto me va a quedar menos 50 joules es igual a M por G, 1 kilo por 10 es 10 newtons, por la altura en A, que fíjense que me dice que es 1 metro. Y esto me queda 1/2 de K, es 200 newtons sobre metros, por el delta X al cuadrado, que es justamente lo que no conozco. Y ahora, ¿cuál es la magia de esto? Puedo despejar el delta X, porque todos los demás son datos. Entonces, lo voy a hacer acá abajo. Entonces me queda menos 50 joules es igual a 10 joules. Perdón, el menos que les dije que no se coman me lo acabo de comer yo. Era menos 10 joules menos 200. No, este menos me afecta a todo. A esto y a esto. Entonces me queda menos 10 joules menos 200 newtons sobre metros por el delta X al cuadrado. Y lo voy a escribir arriba porque no se entiende nada, si no. Voy a borrar acá y lo voy a escribir acá. Entonces me queda menos 50 joules y ahora ¿qué hago? Despejo el delta X. Este menos 10 pasa sumando, me va a quedar menos 40 joules es igual a menos 200. Y esto me queda, el menos se me va con el menos, y me queda que el delta X, el módulo, es la raíz de 40, y en vez de escribir joule voy a escribir newton por metro, que es lo mismo, dividido 200 newtons sobre metros. Newton se me va con newton, el metro de abajo pasa para arriba y me quedan metros cuadrados, con la raíz me quedan metros, y esto me queda raíz de 0,2, que es 0,45. ¿Sí? Ahí encontramos la compresión del resorte. A ver si me había dado lo mismo.
Bien. ¿Se entendió hasta acá? O sea, esta es una fórmula, está bien, estamos de acuerdo, está bueno para formalizarlo, para escribirlo bien, pero es lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Lo pueden pensar como les decía yo. Es lo mismo, lo mismo. Entonces nos dio que la compresión del resorte es 0,45. Bien. Ahora me voy a anotar... ¿Puedo borrar? Esto seguro que sí. Les dejo un segundito eso para que copien. Y vamos a hacer el punto A. Entonces, lo que yo me voy a escribir acá es que acá tengo 10 joules de energía potencial gravitatoria más, tengo que hacer 0,45 al cuadrado, deberían ser 40, ¿no? 0,45 al cuadrado por 200, me queda 40,5, pero no sé por qué 40,5, porque esto lo redondeé, más 40 joules, ¿sí? O sea, tengo 10 joules de energía potencial gravitatoria y 40 joules de energía potencial elástica, y acá ¿qué va a pasar? Voy a tener los mismos 10 joules de energía potencial gravitatoria y los otros 40 los tengo en forma de energía cinética, porque ahí ya no tengo resorte. ¿Y acá qué va a pasar? Acá voy a tener 50 joules, todos como energía cinética. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? En este tramo pierdo esos 50 por el rozamiento y me queda 0 joules. Eso sería para resumir un poco lo que hicimos. Bien. Entonces, fíjense que ahora me preguntan en el punto A, ¿puedo borrar? Si no puedo borrar, díganmelo. Bien. Entonces, en el punto A, me preguntan ¿qué fuerza máxima hace el resorte al bloque y qué fuerza mínima hace? Bueno, la fuerza máxima, ¿cómo se imaginan que va a ser? ¿Cuánto es que el resorte hace más fuerza? La fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento, al estiramiento o a la compresión. Entonces la fuerza va a ser máxima cuando el estiramiento o la compresión sea máxima. El módulo, ¿no? Entonces la fuerza máxima, la fuerza elástica máxima, va a ser el módulo, ¿sí? Ahora vamos a trabajar el módulo, va a ser la fuerza con ese máximo compresión, o sea, cuando estaba quieto. Esa va a ser la máxima fuerza. Después cuando se va, digamos, volviendo, restituyendo a la posición de equilibrio, ese delta X es cada vez más chiquito, entonces la fuerza es más chiquita, ¿sí? Entonces, la fuerza elástica máxima va a ser justamente la fuerza elástica con lo que calculamos. Va a ser esos 4, recuerden, ¿no? La fuerza elástica era K por delta X, más o menos, pero no me importa porque acá vamos a trabajar con el módulo. No importa si está comprimido o estirado, acá por ahora solo eso. Entonces, ¿cuánto era el delta X? Nos dio 0,45, si no me equivoco. ¿Sí, no? Era 400 newtons sobre metros por 0,45 metros. Corríjanme si no era 0,45, pero creo que sí. Y esto me da 180 newtons. Esa es la fuerza máxima. Es la fuerza con la máxima compresión. ¿Y cuál va a ser la fuerza mínima? Y bueno, 0, ¿no? Cuando ya está casi por despegarse del resorte, va a estar, vamos a suponer, digamos, que está prácticamente en L0, ¿sí? Sí, va a ser esa. O sea, la fuerza mínima que va a sentir el bloque va a ser cuando el delta X vale 0. O sea, lo que está pasando acá es, tengo el resorte comprimido,
esa energía se va transformando en energía cinética y eventualmente el resorte deja de hacer fuerza, entonces la fuerza elástica mínima va a ser 0 en módulo. Estoy trabajando todo en módulo. ¿Sí? Esa pregunta era como más conceptual. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, vamos bien. Bien. Y ahora hagamos el punto B, que el punto B está como medio mal formulado, porque te dice, haya el tiempo que demora en detenerse. Y me está preguntando el tiempo que demora en detenerse entre C y D. No pueden saber esto, porque fíjense que acá no saben, pueden saber con qué velocidad sale, pero no conocen el tramo AB. Y tampoco saben cómo es esta partecita. Entonces, le está preguntando cuánto tarda en detenerse entre B y C. ¿Sí? Agréguenselo si quieren, sería entre C y D. Voy a borrar el pizarrón, así que les dejo un segundo para copiar, porque si no, no se va a entender nada. Lo que sí está bueno de este punto es que está bastante relacionado con lo del primer parcial, porque, bueno, ahora vamos a ver, pero es un MRV lo que va a pasar acá. Ahora vamos a deducir que es un MRV. Bien, borro acá, hagamos el B. B. ¿Sí? Entonces, en el B me voy a preocupar simplemente por lo que pasa entre D y C. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? En D va a tener velocidad igual a 0 porque está detenido, y en C, no sé, velocidad en C, qué sé yo. ¿Sí? Pero sé que en este punto C tengo 50 joules de energía. También sé que acá tengo 10 metros. ¿Sí? Y si bien no conozco la velocidad en este punto, sé que la energía cinética, la energía mecánica en el punto C es toda energía cinética, es lo que decíamos antes, es toda energía cinética y vale 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Y sé cuánto vale, dijimos que valía 50 joules. ¿Por qué? Porque arrancaba con 50 joules y hasta el punto C no perdí nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo calcular la velocidad en C. ¿Por qué? A ver, ¿por qué voy a necesitar esto? Y bueno, porque yo quiero ver qué es lo que pasa en este tramo con rozamiento acá. Me están preguntando cuánto tarda en detenerse, entonces eso les tiene que dar el indicio de que es algo muy parecido a lo del primer parcial, ¿no? Es un MRV. Termina con velocidad 0, quiero saber cuál es la velocidad inicial de mi MRV. ¿Sí? Y con Newton además puedo calcular la aceleración, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero fijémonos cuál es la velocidad con la que entra. Es la velocidad en C, es 1/2 de la masa, que es 1 kilo, por la velocidad en C al cuadrado, tiene que ser igual a 50 joules, y en vez de escribir joules, de vuelta voy a escribir kilogramos por metro cuadrado, segundo cuadrado, y entonces me queda que la velocidad en C, en módulo, es la raíz dividido 0,5 kilogramos. Y esto me da 10. Fíjense que me da bien en unidad de velocidad, raíz cuadrada de metro cuadrado segundo cuadrado, metros por segundo. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esta velocidad en C con la que entra es 10 metros por segundo. Y ahora yo quiero calcular lo que tarda acá. Entonces, ¿cómo sé que es un MRV y no es un MRU? Por ejemplo. Y bueno, yo sé que en cualquier tramo que tengo acá, tengo una fuerza constante en la dirección de movimiento, ¿no? Después acá tengo la normal y el peso, pero están en la dirección perpendicular, así que ni me importan. Pero en esta dirección la única fuerza que tengo es la fuerza de rozamiento, que es una fuerza constante que además sé cuánto vale. ¿Sí? Si tengo una fuerza constante, tengo una aceleración constante por Newton. Yo sé que la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas de rozamiento en esta dirección, que llamémosla X, es la masa por la aceleración en X. Pará.
esto quise poner, la sumatoria de todas las fuerzas en X, es la masa por la aceleración en X. Entonces, las fuerzas en X que tengo, ¿cuáles son? Es menos la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a la masa, que es 1 kilogramo, por la aceleración que no la conozco y la necesito. ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento, la calculamos antes, es menos mu dinámico por la normal. ¿Sí? Voy a seguir acá. El mu dinámico es 0,5. La normal es lo mismo que el peso. Si hacemos Newton en I, te sale que normal tiene que ser igual al peso, que es m por g, que es 10 newtons. Y esto es igual a 1 kilogramo por la aceleración en X. Entonces, la aceleración en X vale negativa, lo cual tiene sentido, ahora vamos a ver por qué. Es 0,5 por 10, bueno, dividido 1, me da menos 5 metros segundo cuadrado. Ahí calculé la aceleración. Entonces, fíjense, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo la aceleración, tengo todo prácticamente. Y tengo el desplazamiento, el delta X que quiero calcular. ¿Sí? Ahora, ¿tiene sentido que me dé una aceleración negativa? Sí, porque yo elegí mi X para allá y lo que está pasando es que la velocidad está siendo cada vez menor, ¿no? Arranco con una velocidad y termina siendo 0. Eso significa que me estoy frenando. ¿Cuándo nos frenábamos? Cuando la aceleración tenía el sentido contrario a la velocidad. Si estoy yendo a velocidad para allá, la aceleración tiene que ir para allá. Y aceleración para allá significa aceleración negativa. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tengo la velocidad inicial y ahora calculé la aceleración, que es menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿se entendió hasta acá qué fue lo que hicimos? Es una mezcla entre lo del primer y segundo parcial. ¿Por qué? Porque para calcular la velocidad inicial, lo que hice fue usar la conservación de energía. ¿Sí? Yo conozco la energía acá, acá y acá, y sé que acá todo es energía cinética, entonces puedo calcular la velocidad. Y ahora, ya está, terminó lo del segundo parcial, es como volver al primer parcial, digo, bueno, tenés una velocidad acá, tenés este delta X, podés calcular la aceleración. ¿Por qué la podés calcular? Porque sabes hacer Newton. Entonces decime cuánto tardás en detenerte acá. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos que hacer ahora, voy a borrar acá arriba, es hacer la ecuación horaria de MRV. Es decir, la ecuación horaria de MRV era X igual a X0 más la V0 por delta T más la aceleración dividido 2 por delta T cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes lo que necesitaban para hallar el delta T es todo lo demás que no es delta T. O sea, necesitaban esto, esto y esto. Entonces, completémoslo. Me va a quedar X es igual, el X inicial, fíjense como elegí mi sistema de referencia es 0. La velocidad inicial es la velocidad acá, que es 10, positiva, porque va para allá. Por delta T. La aceleración dijimos que era menos 5, dividido 2 me va a dar menos 2,5 por delta T cuadrado. Bien, y ahora yo quiero hallar el delta T para cuando X vale 10 metros. Bueno, acá me mandé a hacer esto, pero era más fácil. Esta es una forma que tienen de resolverla. Yo la voy a resolver de otra porque es más fácil. Porque acá lo único que hay que hacer es despejar la cuadrática, ¿no? Pero no es necesario porque yo conozco la velocidad en C. Entonces, pueden despejar, despejan delta T y ya está. Esa es una forma. Pero la forma más fácil es usar la formulita de la velocidad de MRV. La formulita de la velocidad de MRV era la velocidad final, o vamos a poner en este caso la velocidad en D, es igual a la velocidad en C, más la aceleración por delta T. Entonces, la velocidad en D es 0, la velocidad en C es 10, la aceleración es menos 5, y entonces es más fácil despejar de acá. Sí, acá despejan y les va a quedar que el delta T tiene que ser 2. O sea, que tarda 2 segundos. Si lo hacen de acá, les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Pasa que es más largo porque tienen la cuadrática. ¿Sí? Pero les va a dar 2 igual.
Capaz que les da un valor negativo y otro positivo, se quedan con esto. No, les debería dar uno solo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Un poco más rápido, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Lo que sí era importante era que se dieran cuenta que necesitaban la velocidad inicial para hacer ese MRV, y la única forma que tenían de conocer la velocidad inicial era esa, haciendo conservación de energía. Esto les va a pasar mucho en los ejercicios que sean más integradores. Por ejemplo, un ejercicio de final. Hay un ejercicio muy copado, todavía no lo pueden hacer porque no vieron choques, pero un ejercicio de un péndulo que choca con un bloque y ese bloque después sube una rampa, bueno, una cosa medio rara, y está bueno porque tienen que hacer, es un ejercicio bastante integrador. Es algo que yo, si les tomara un final, les tomaría en el final, por ejemplo, porque mezcla todo. Bien. Hasta acá venimos bien, entonces. Ya terminamos, les prometo que ya terminamos. Nos queda un puntito nada más. Profe, si nos hubieran dado una distancia también desde donde sale el bloque, o sea, desde el resorte, claro, para calcular el tiempo, ¿cómo Pasa que no lo hubieras podido hacer igual porque vos no sabés bien qué pasa acá. No sabés si es un tiro vertical, por ejemplo. No sabés si es un tiro oblicuo. En realidad uno asume todo el tiempo que esto está pegado. Y como no sabés la formita esta, es como medio raro. Capaz si te hubieran dado una rampa, lo podías hacer. Ya era medio más complicado. O sea, lo podían hacer, pero no creo. O sea, vos lo que sabés es que de acá sale con velocidad constante. Entonces vos podés saber cuánto tarda en recorrer esto si supieras la distancia, por ejemplo. Pero ya acá... Claro, ese no se sabe. Porque no sabes qué hace. No sabes si hace un tiro oblicuo o si quiere que vos supongas que eso va como pegadito. Y si va pegadito tampoco sabes qué forma tiene esto. Entonces es como medio raro. ¿Sí? Claro. Por eso era entre estos dos puntos, porque si no faltaban datos. Sí. Gracias. Bien, de nada. Vayamos a hacer el punto C. En el punto C está bueno, primero porque la primera parte ya lo hicimos, ¿no? El tema de la energía. Nos dice, discuta sobre si se conservan o no la energía. Siempre que les digan la energía y no les especifiquen cuál, en general es la energía mecánica. Si es energía cinética, se los van a decir explícitamente. Así que cuando hablemos de energía, en general hablamos de mecánica, pero es el tipo de cosa que si les resulta, si tienen duda, lo pueden preguntar en el parcial, ¿no? Porque no está bien especificado. Entonces nos dice, discuta sobre si se conservan o no la energía y la cantidad de movimiento durante cada tramo del proceso. Bien. Cantidad de movimiento es una magnitud nueva que todavía no la vimos, la vamos a ver la clase que viene. Yo les voy a contar más o menos cómo se calcula, ¿sí? Pero es como para que les quede de fondo en el cerebro, lo van a ver con Ariel el miércoles. De vuelta, lo que pasa con cantidad de movimiento es que es bastante fácil de calcular, pero lo tienen que saber hacer porque después es lo que van a usar en choques, ¿sí? Entonces es fácil, pero viene enganchado de otra cosa. Entonces, si se pierden en lo del principio, van a estar más complicados para después. Lo mismo que trabajo acá. Si no saben calcular un trabajo, no iban a entender cómo calculamos todos los trabajos que calculamos hoy. Así que presten atención. La clase que viene van a ver cantidad de movimiento y choques, todo. Pero entonces, bueno, la parte de la conservación de energía ya la discutimos 20 veces. Quiero ver qué es la cantidad de movimiento y cuándo se conserva. Entonces, voy a borrar... Es un minutito más, como para que les quede en la memoria. La cantidad de movimiento, es una magnitud que la vamos a llamar, es una magnitud vectorial que la vamos a llamar P. Yo ya sé que no les gustan las cantidades vectoriales, porque ¿qué significa? Que si es un vector, tiene dirección, sentido y módulo, y siempre tienen que especificar las tres cosas, y en general se olvidan de especificar las tres cosas. Y además, como es una magnitud vectorial, no se pueden olvidar de elegir el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, acá es la primera magnitud vectorial que vemos en esta parte de la materia, en el segundo parcial, digamos. En el primero trabajamos un montón con vectores. Acá volvemos un poquito a eso, ¿sí? ¿Qué es P? Bueno, cantidad de movimiento y se calcula como la masa por la velocidad. O sea que la magnitud
el carácter de vectorial se lo está dando la velocidad, ¿sí? Entonces, es fácil, no vamos a hacer ejemplos, es la masa por la velocidad, pero tengan mucho cuidado de cuando escriben la velocidad, decir cuánto vale en X y cuánto vale en Y, por ejemplo. Tengan en mente que es una magnitud vectorial y que le tienen que poner el X o el Y, ¿sí? Y lo que me interesa a mí es, porque fíjense que en esta parte de la materia trabajamos mucho con conservación. Tipo, bueno, sé que se conserva la energía mecánica, entonces sé que en este punto vale lo mismo que en esta. Se conserva la energía cinética, entonces vale lo mismo acá que acá. Y todo el tiempo igualamos esas energías, justificando que son iguales. Eso se llama conservación. ¿Estás usando alguna conservación? Acá, y en la parte de choques, vamos a usar también conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿cuándo se conserva? ¿Cuándo se conserva P? Bueno, cuando la sumatoria de las fuerzas externas vale 0. Lo van a ver mejor con Ariel, ¿sí? Pero fíjense de vuelta, es una magnitud vectorial, es lo mismo que hacíamos con Newton. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, la sumatoria de las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración? Pero como yo voy a trabajar con X y con Y, la voy a desdoblar esa ecuación en 2. Entonces, Px se conserva, ¿no? Porque esto es P y vamos a suponer que vamos a trabajar con un Px en X versor más un Pi en Y versor. ¿Sí? Entonces, Px se conserva si la sumatoria de todas las fuerzas externas en la dirección de X vale 0. Y lo mismo va a pasar, Pi se va a conservar si la sumatoria de las fuerzas externas en la dirección de Y vale 0. ¿Sí? Entonces, yo todavía no hice ninguna cuenta de P, pero por ejemplo, entre A y B, ¿se conserva P? ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre mi masita. ¿Qué fuerzas externas actúan? Bueno, la fuerza elástica, la fuerza peso, la fuerza normal, hay un montón. Pero fíjense que en la dirección Y, la suma de las fuerzas externas, que serían la normal y el peso, da 0. Entonces el P en Y se va a conservar. Después vamos a ver de qué me sirve saber que se conserva o no. En este ejercicio no sirve de mucho, pero en los ejercicios de choque sí. Ahora, lo más importante, más que ver si se conserva o no, que todavía recién estamos arrancando y no importa, lo vamos a ver la clase que viene, ¿qué es externo o interno? ¿Externo o interno a qué? Bueno, depende del sistema que uno está eligiendo. Eso es muy importante para lo que viene. ¿Qué sistema voy a elegir? Vamos a empezar a ver cosas que chocan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi sistema? ¿Esta masita sola, las dos juntas? Bueno, en general, vamos a usar como sistema en los choques a las dos masas. Entonces, las fuerzas externas van a ser todas las que sean externas a estas dos masitas. Por ejemplo, las normales, el peso. Pero, ¿qué pasa? Cuando chocan, por ejemplo, interactúan entre sí, hay una fuerza que está actuando. Este le hace una fuerza a este y este a este. Bueno, pero esa es una fuerza interna. ¿Por qué? Porque está entre las dos cosas que forman a mi sistema. Entonces, esa no la tengo que considerar para el P. ¿Se entiende? Entonces, siempre definir bien claro cuál es el sistema que están usando. Si en un choque, bueno, no les quiero adelantar demasiado porque ya estamos terminando la clase. Pero tengan en cuenta esa. Para la clase que viene, pregúntense o pregúntenle a Ariel externo, porque van a empezar a hablar de fuerzas externas y fuerzas internas. Asegúrense de en cada problema entender bien a qué es interno o a qué es externo. Especificar bien o pregúntenle a Ariel qué está usando como sistema. ¿Qué está evaluando? ¿Solo mira una masita? ¿Mira las dos juntas? ¿Sí? Esa es como la clave. Y después, bueno, recordar que la cantidad de movimiento, vimos la formulita, es una magnitud vectorial que se calcula como la masa por la velocidad y que se conserva cuando la sumatoria de las fuerzas externas da 0. ¿Sí? Lo van a volver a ver con Ariel igual, pero quería que les quede en el fondo del cerebro. ¿Sí? Bien. La última parte la voy a dejar para ellos porque si no los voy a marear más. Como que prefiero que entiendan bien la parte de energía. ¿Está bien? Bien. ¿Quedó alguna duda de esto?
De la última parte no importa. Acuérdense esto, así más o menos, lo vamos a ver bien después, pero sobre todo de lo que vimos antes de esto. No, creo que no. ¿No? Hagan ejercicios, porque esto parece muy fácil cuando lo hace otro. Para mí no es difícil, a mí me gusta mucho más este tema que los ejercicios de la primera parte, porque como son todos vectores, es como que hay mucha matemática y se pierden. Esto es un poco más intuitivo, pero no significa que no tengan que hacer ejercicios. Tiene lo suyo. Por ejemplo, en este que yo me olvidaba de la energía potencial gravitatoria, o sea, escríbanlo, hagan ejercicios. Por ejemplo, el que está bueno, que era uno de los que iba a hacer yo, pero bueno, al final me arrepentí y hice el 88, es el 85. El 85 está bueno porque es muy parecido a lo que hicimos. De hecho, yo lo tengo resuelto. Si después me lo quieren ver si está bien o algo, me lo pueden pedir. El 85 está muy bueno porque tiene una fuerza de rozamiento en un plano inclinado. Entonces, cuando calculan el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es muy dinámico por la normal en un plano inclinado no vale lo mismo que m por g. Entonces, ahí tienen que recordar de vuelta un poquito del primer parcial. Entonces, les recomiendo que lo hagan y además tienen en el medio como que pasa por una montañita. Está bueno. No me dio el tiempo para hacerlo hoy, pero traten de hacerlo. Traten de hacer todos los de la guía. Pero en particular ese está copado, tiene algo nuevo, digamos. O sea, no nuevo, porque ya lo saben o lo deberían saber hacer, pero algo un poquito raro.